Concepción Barrón Tirado, un miembro de nuestro equipo docente. Gracias, Eli, que ya estás grabando. Sí, esta sesión del 10 de septiembre está dedicada al tema que Concepción nos ofrece sobre jóvenes, emociones y tecnologías, construcción de subjetividades. Así quedó el tema, pero ahorita Conchita nos va a hacer el favor de precisarnos el tema y de decirnos cómo vamos a trabajar esta tarde. Entonces, pues le cedo el micrófono a Conchita y adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, voy a empezar. Se ve mi planeación, la compartí. Sí. ¿Sí se Sí, ve? sí se ve, Sí, doctora, bueno, bien. ok. Miren, va a ser una exposición general. Después vamos a hacer un ejercicio en donde van a participar todos ustedes, todas y todas ustedes. Vamos a presentar una serie de diapositivas, ustedes van a elegir, en fin, van a hacer una narrativa y después las vamos a compartir. Las instrucciones las vamos a dar ya al final, vamos a sugerir y finalmente vamos a exponer en una plenaria, ¿sí? Eh, a mí lo que más me interesa en este momento es poder compartir una serie de inquietudes en torno a la construcción de subjetividades desde la perspectiva del giro afectivo. Voy a compartir mi presentación con la finalidad pues, de poder comentar, ¿no? O sea, sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, porque doctora. luego yo hablo y hablo y nadie me dice que no ven y entonces al final me dicen, es que no vemos nada, me Sí, dicen los se ve. alumnos. Se ve bien. Ok, bueno, voy a seguir. Entonces, ¿por qué los jóvenes y el giro afectivo? Porque es una generación, y hablamos de jóvenes no como una edad, sino porque nos toca vivir un cambio generacional en todos los sentidos y cómo se construyen nuevas subjetividades a partir de las tecnologías, ¿no? Y el giro afectivo, nosotros lo vamos a identificar y en la literatura que hemos revisado y que ustedes, con la que compartimos y que le pasamos, subimos los materiales o por las ligas, entonces está ligado al desarrollo de una teoría feminista y además a la teoría queer. ¿Por qué? Porque hablan sobre el cuerpo, porque no hay esta separación entre mente, cuerpo, emociones y afectos y el cuerpo, no, es una unidad. Creo que esta visión de separar el cuerpo de los afectos ha sido una visión dicotómica que tiene que ver más con una visión epistemológica del ser humano y no con una visión integral, ¿no? Entonces, también la teoría queer, que es una de las teorías donde por su mismo nombre es una teoría que va en contra de lo establecido, ¿no? Que intenta dar respuesta en todos sentidos a una forma establecida de, de normar los sentimientos, la vida y sobre todo las visiones del mundo, ¿no? Entonces, el giro afectivo, donde vamos nosotros a encontrar que la afectividad es una dimensión organizadora del lazo social, formadora de subjetividades y de modos de trato. Ya lo habíamos dicho al inicio, pero en este momento solamente voy a repasar dos o tres diapositivas para seguir, ¿no? Asistir a un giro afectivo en el campo educativo y que el territorio emocional es objeto de disputa teórica, porque los psicólogos, los sociólogos, ¿sí? Los antropólogos, en fin, los pedagogos, hablamos sobre el giro afectivo, pero ¿desde dónde nos posicionamos? Cuando yo revisé la bibliografía y veo desde la sociología, se habla desde una teoría del poder, ¿sí? Y donde se habla de la psicología, se habla más de esas emociones desde el punto de vista biológico. Y cuando lo hablamos desde una psicología y cuando lo hablamos desde lo pedagógico, ¿cómo interactuamos? Pero en el fondo hay dos elementos clave, los afectos y el poder que van impactando y que trascienden nuestra vida, nuestra existencia. Se reivindica una mirada sociopsíquica e histórico-cultural.
algo que es importantísimo para mí es entender que que los afectos se construyen socialmente, no solamente cognitivamente, no solo cognitivamente en el sentido de que hay un sustrato, sí, psicológico, un sustrato, pero estos se van desarrollando en un contexto histórico, político, social, ¿no? Entonces, el giro afectivo nos habla de un horizonte epistemológico relacional dialéctico, lo cual implica que se reconocen los sentimientos que pueden ser abordados de la dimensión estructural material de lo social, así como desde la intersubjetividad tensionada por las lógicas relacionadas del poder. Y vamos a ir viendo a qué nos referimos con ello, ¿no? Y aquí lo importante es poder entender que la trama de toda emoción es siempre relacional e históricamente situada. Hay una estructura emotiva, hay una estructura social y en estas relaciones es donde se configura el giro afectivo. Entonces, ¿cuáles son los retos, no? Los afectos se refieren por igual al cuerpo y a la mente. ¿Sí? No es que vivamos separados, divididos, ¿no? Implica tanto la razón como las pasiones. Los afectos obligan a entrar en el ámbito de la causalidad, ofrecen una visión compleja porque simultáneamente ambos lados de la acción causal existen. Iluminan tanto nuestro poder de afectar al mundo que nos como nuestro poder de ser afectados por él junto con la relación entre estos dos poderes, cómo me afecta el mundo y cómo afecto al mundo. O sea, los afectos tienen que ver con esta interacción, cómo interactúo con el mundo y cómo el mundo interactúa conmigo y cómo afecto. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que lo recuperamos ya desde la exposición con el doctor de la sesión anterior, Ansaldúa, que ya desde 1632, o sea, desde el siglo XVII, se hablaba, ¿sí?, de esta interacción entre los afectos, las emociones y el cuerpo, ¿sí? Y es Spinoza, este filósofo quien plantea que el poder de la mente para pensar y sus desarrollos son paralelos al poder del cuerpo para actuar, que no hay una separación. Por lo tanto, esto nos llevaría a estudiar más a fondo Spinoza, que sería toda una sesión, pero yo recupero solamente algunos aspectos que para mí son fundamentales y que ustedes los pueden leer también en las lecturas que compartimos, ¿no? No significa que la mente pueda determinar al cuerpo a actuar o que el cuerpo pueda determinar a la mente a pensar. O sea, no podemos seguir en esta visión dicotómica. Es mi cuerpo, es mi mente. Soy yo integral, cuerpo y mente que interactúan. Sostiene que la mente y el cuerpo son autónomos, pero que no obstante proceden o se desarrollan en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que planteaba Spinoza? La correspondencia entre la potencia de actuar y la potencia de ser afectado. Aplica tanto a la mente como al cuerpo. El poder de pensar de la mente corresponde a su receptividad a las ideas externas y el poder de actuar del cuerpo corresponde a su sensibilidad a otros cuerpos. O sea, siempre nuestro cuerpo está siendo afectado, pero también se afecta a nuestra mente. No es que por acá vaya el cuerpo y por acá vaya la mente. Cuanto mayor sea nuestra capacidad de ser afectados, mayor será nuestra capacidad de actuar. En la medida en que tengamos estos afectos y que seamos afectados, respondemos. Y no es una relación estímulo-respuesta, es porque respondemos con todo nuestro ser. ¿Sí? Spinoza señalaba en relación con los afectos. El ser humano tiene maneras de actuar que son motivadas por afectos y sus combinaciones. Entender que estos, cómo nos afectan y cómo podemos autogestionarlos para tomar mejores decisiones en nuestra vida es imprescindible para actuar conforme a nuestra naturaleza individual. Quiero decirles que estos planteamientos le valieron a Spinoza el ser, eh, el ser relegado y el ser no tomado en cuenta, porque lo que se buscaba era la racionalidad, era pensar que acabar con toda una visión donde se le daba un predominio a la mente, al raciocinio, era lo más importante,
Y aquí él dice, no, pues no podemos seguir pensando de esta manera porque nos seguimos dividiendo, ¿no? Y señalaba la relación con la política. Toda forma de gobierno recurre a los afectos para manipular, controlar, incidir, obtener resultados en favor suyo. Y por lo regular, no lo hace a partir de los más alegres, sino de aquellos que nos encadenan. La tristeza, el enojo, la vergüenza. Romper con este encadenamiento implica abogar por una vida más libre y un estado más alegre. Por lo tanto, él en su ética plantea la necesidad de gestionar estas emociones, pero desde otra perspectiva, en donde se reconozca la vida en plenitud y no solamente este control, este dolor, esta tristeza, porque la gran manipulación no está dada por las alegrías, está dada por la vinculación que se hace por estos afectos que tienen que ver con el enojo, con la tristeza o con lo que te provoca, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir en todo ello, ¿no? ¿Qué efectos producen las mediaciones tecnológicas en la afectividad? ¿Y qué tipos de vínculos habilitan y promueven a partir de las tecnologías? ¿Y por qué me interesa mucho las tecnologías? Porque es el medio, porque en esta sociedad digitalizada, en esta cultura digital, las tecnologías van a cumplir un papel fundamental para construir subjetividades, para generar afectos y para gestionar afectos, ¿no? Las formas de modular e imaginar las relaciones afectivas se modifican cuando cambian las tecnologías, a través de las cuales nos conocemos y mediante las cuales se gestiona la afectividad. Somos las instituciones que atravesamos y los dispositivos que utilizamos. O sea, nuestras emociones están signadas por el tipo de dispositivos que usamos, por el tipo de institución a la cual pertenecemos, por el tipo de lugar y de contexto en el cual nosotros estamos desarrollando. Entonces, nuestras emociones se atraviesan por todo ello, ¿no? Entonces, junto con los feminismos, la teoría del giro afectivo ha reactualizado la discusión epistemológica de las ciencias sociales, analizar las emociones como fenómenos sociales atravesados por instituciones. Las mutaciones en la circulación en el espacio público se vinculan a la ciudadanía. Esas constelaciones de prácticas y creencias vinculadas con la participación en el mundo del consumo, de las experiencias afectivas y de la vida en común. Se observan las redes sociales y las apps de citas productoras de una educación sentimental específica al moldear expectativas de género y formas de vida emergentes para las juventudes. Ahí es un elemento clave, porque es a través de las apps, a través de las plataformas, que se van moldeando las expectativas, tanto de género como nuestros afectos. Entonces, las tecnologías digitales, como dispositivos de subjetividades de las juventudes, en especial a partir de las dimensiones afectivas, como modulaciones de actividad privada y pública y de la vida en común. Entonces, ahí es importante reconocer qué papel juegan todas estas, las tecnologías, pero las tecnologías en el sentido amplio. No es el dispositivo por sí mismo, no es la plataforma por sí misma, sino el manejo que se hace de ello y el manejo que hacemos todos. Si bien hay una sociedad y hay toda un conjunto de acciones concretas, también nosotros contribuimos a moldear todas estas emociones. La técnica no solo son innovaciones, sino un sistema de creencias, modos de imaginación y experimentación de la subjetividad que reformatea nuestra forma de entender y vincularnos con el mundo, ¿sí? Entonces, o sea, cuando hablamos de que se está innovando, nosotros estamos creyendo en esa innovación, estamos experimentando a través de nuestras subjetividades. Entonces, están inmersas nuestras subjetividades en estos procesos de innovación. Cuando decimos vamos a innovar con esta tecnología o vamos a utilizar este recurso didáctico, estamos creyendo en él.
Estamos poniendo nuestras emociones, nuestros afectos. Por lo tanto, también nos brindan herramientas y mediaciones y modifican nuestra relación con el lenguaje y con la sociedad e inciden en nuestras prácticas socioculturales, económicas, políticas y afectivas. Entonces, la humanidad ha depositado en Internet gran parte de su reservorio de esta cultura, es lo que dice Serres. El dispositivo denominado realidad ha pasado a ser ese entretejido de construcciones presenciales y digitales, ¿sí? De la subjetivación contemporánea, en especial la juvenil, que se encuentra atravesada por las mediaciones tecnológicas. Las redes sociales, las apps, las citas y las plataformas de mensajería instantánea y de mail son utilizadas por gran parte de la población. Y entonces yo les diría, ahorita todavía no vamos a interactuar mucho porque voy a terminar, pero yo les diría, ¿quiénes de nosotros hemos dejado de usar las tecnologías? Nada más pensemos, ¿cuántos dispositivos nosotros utilizamos en nuestra casa, en la vida cotidiana, en la casa, pensando en desde el celular, ¿sí? Pensando en el horno, pensando en la estufa, pensando en cuestiones de este tipo, tan generales, ¿no? ¿Cuántas tecnologías no ocupamos, cuántos dispositivos y cómo todo ello nos va creando una serie de necesidades y nos va llevando a establecer una relación con todos estos artefactos? Entonces, todo ello nos va llevando a una transformación de la intimidad, nuevas producciones de subjetividad en redes sociales y apps de contactos afectivos. Vemos el Facebook, vemos el Face, vemos las redes, vemos el TikTok, ¿sí? Vemos, o sea, todo aquello de lo cual nosotros nos hemos rodeado. Entonces, también se ha dado una liberación de las normas sexuales, estéticas y vinculares. Es decir, es natural que los chicos conquisten a las chicas a través de una red. Es natural que veamos determinadas fotografías. Se ha naturalizado todo ello. Pero en el fondo, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué es lo que se está jugando con todo ello? Entonces, hay una tendencia juvenil a la exploración afectiva, así como a la seducción y a la sexualidad. Expansión de una cultura que promueve el espectáculo de sí mismo, la era del yo, y una intimidad más extrovertida y menos privada. El uso de Internet, redes sociales, plataformas de noticias y de streaming, la división entre apocalípticos integrados es en gran parte generacional, ¿sí? Ustedes recuerdan que Humberto Eco hablaba de los apolíticos y apocalípticos e integrados, ¿no? Entonces es generacional. ¿Quiénes están realmente integrándose a todas estas tecnologías con una mayor facilidad que algunas otras generaciones? Hablo de la mía, ¿no? Las generaciones mayores suelen ser apocalípticas y las más jóvenes suelen ser integradas a los recursos y a los medios. El multitasking que promueven estas tecnologías posibilita un tipo de atención multifocalizada, que es el modo predilecto de desplegar la cotidianeidad para gran parte de las generaciones jóvenes. Y vemos a los jóvenes que pueden estar en Internet, que pueden estar contestando, que pueden estar jugando y que pueden hacer tareas, ¿no? Luego, el motor de búsqueda de Google otorga preferencias a sus plataformas y a sus socios estratégicos, como Wikipedia, pero también Twitter, Facebook e Instagram. Aporta un flujo de contenido constante, estable y fiable para sus estándares. También tenemos que Lanier señala que las redes son adictivas, son superherramientas de extracción de datos que recopilan información y predicen el comportamiento. Esto ya no lo vamos a ver con profundidad, pero aquí es donde debemos de tener mucho cuidado por la cantidad de datos que otorgamos y que no están cuidados ni por el Estado ni por nuestras instituciones educativas. En esta libertad de utilizar todas las redes hay un control. No hay un control de datos, no hay un control social y por eso algunas empresas se han adueñado de toda esta información. Modelizan y monetizan nuestro comportamiento, dado que el cliente que genera dividendos es la empresa que le paga a la red.
Al utilizar el servicio gratuito, nos convertimos en un producto. Entonces tenemos efectos liberadores o nocivos. Más allá de la polémica sobre los efectos de las tecnologías de información y comunicación, este conjunto de tecnologías centradas en el teléfono móvil inteligente habilitan códigos que conllevan secuencias afectivas clavadas de vistos, ¿no? Vamos dando. Sí, hay que decir, hay que dar un like si te gusta, hay que dar un like, sí, entonces eso, vamos generando los algoritmos para que se tenga la información y todo ello nos va generando también alegría porque nos van dando información de lo que queremos y la vamos obteniendo. También generan ansiedades e inseguridades. Los emoticones, los emojis y stickers que dinamizan y afectivizan, pero también banalizan y despersonalizan la comunicación. Entonces, hablamos de la juvenilización, colegialización y amistad. La juventud no alude solo a un momento biológico, sino que se configura a partir de elementos históricos y socioculturales. Y también no podemos hablar de una sola juventud. Los juvenólogos nos hablan de distintas juventudes, ¿no? De distintos grupos. Tenemos los jóvenes banda, tenemos los jóvenes escolarizados, tenemos los jóvenes darquetos. Entonces, realmente tenemos una cantidad de grupos juveniles. Pero nosotros realmente hacemos referencia en esta exposición de manera general, porque todos estamos conectados, estamos integrados. Entonces, hasta principios del siglo XX, la juventud era un interregno entre la niñez y la adultez, era el intermedio, ¿no? Pero ¿qué pasa? En las culturas juveniles, según Sergio Ballardini, vamos a encontrar determinadas características. La omnipresencia, la radicalidad, el vértigo, la provisionalidad y la irreversibilidad. ¿A qué nos referimos con ello? La omnipresencia. La juvenización permea a gran parte de los ámbitos sociales. Todos. Ahora también hay una cultura en donde cuando eres mayor ya no puedes pertenecer a muchos grupos y entonces también ahí hay que tener cuidado porque cuál es el control que se está ejerciendo sobre determinados grupos. El vértigo se observa en la afinidad de culturas juveniles con cierta vertiginosidad que brinda el multitasking entre distintas pantallas e interfaces, así como la dinámica de los videojuegos, los reels de las redes sociales. Ahora, la radicalidad que se ha visto, todos los movimientos que hemos vivido en los últimos tiempos se han generado, bueno, se han comunicado, se han socializado a través de todas las redes. Y esto también lo tenemos que ver cómo se pueden radicalizar los grupos juveniles, ¿no? Luego también tenemos la irreversibilidad. La encontramos en la extendida práctica de los tatuajes. Y la provisionalidad en los constantes cambios de estudios, trabajos, formaciones vinculares y lugares de residencia en una significativa parte de las generaciones jóvenes. Es decir, cambian de trabajo, cambian de carrera, cambian de residencia. Es algo natural. Para ellos se ha naturalizado. Yo aquí no quisiera plantear cuestiones más de tipo valorativo, sino estoy planteando, ¿sí?, lo que está sucediendo y de ahí vamos nosotros a analizar ya en el futuro qué pasa con nuestros estudiantes y qué pasa con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, Rosalía Winnicott sostiene que los jóvenes conscientes de sus capacidades tecnológicas buscan disponer de múltiples modos de estar conectados, así como elaboran simbólicamente las relaciones con sus pares mediante las tecnologías y despliegan estrategias para evitar la invisibilidad e incertidumbre que en ocasiones generan las redes sociales. Utilizan Internet y el teléfono móvil como espacios de inclusión ciudadana. Entonces, cuando se hablan de estas apropiaciones tecnológicas, se identifican tres áreas: construcción y expresión de sus gustos, intereses e identificaciones, gestión de vínculos sociales asociados a sus grupos de pares extendido y búsquedas para estar actualizado,
Los jóvenes, si no están en internet, si no están en el celular, si no están en redes, si no están, se sienten aislados. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? La normalización de consumos audiovisuales y lúdicos, dada la creciente práctica de ubicuamente consumir, ¿no? Y en grado menor, una producción de contenidos audiovisuales. Es decir, son, somos consumidores y no productores de contenidos, que esto es una de las grandes críticas que se hace en las instituciones universitarias. Consumimos y consumimos, pero ¿qué creamos? Y la creatividad está en los sujetos que también son sujetos emocionales. Entonces no podemos seguir solamente consumiendo, ¿no? Hay una ciudadanía digital que refiere a la omnipresencia de las tecnologías digitales en la subjetividad juvenil y autonomía para entretenerse y socializar entre sí, más allá de las instituciones tradicionalmente gestionadas por adultos. Entonces, esta brecha digital, que ya habíamos hablado en otros seminarios, eh, si bien hablamos de la falta de accesibilidad, de no tener accesibilidad a todos los medios, a los recursos, también estamos hablando de que esta brecha digital se trata como de cubrir o se trata de invisibilizar, porque todos tenemos derecho a tener un celular y entonces podemos entrar a todos los espacios. Pero entonces, ¿cuál es el capital cultural con el que nosotros nos estamos vinculando, nos estamos relacionando, ¿no? Pero bueno, todos somos iguales, podemos utilizar los celulares y podemos tener comunicación, podemos tener acceso a través de Internet a todos los medios, a todos los recursos, pero en el fondo hay una desigualdad social que se pone de manifiesto. Y entonces, cuando tú ves, te dicen, puedes comprar en tal tienda por Amazon, no puedes comprar por una tienda virtual, pues sí, tú puedes comprar, pero realmente, ¿quiénes pueden comprar? ¿Quiénes tienen acceso a todos estos bienes, no? Entonces, otra vez, se abre una brecha entre la integración simbólica e integración material, social y cultural. ¿Por qué? Porque hay diferencias sociales y porque hay realmente una desigualdad social. Pero se trata de encubrir teniendo acceso a las redes y teniendo acceso a los dispositivos. En el siglo XXI, la mayor juvenización de la sociedad se enlaza con lo digital y la socialización reticular, ¿sí? O sea, ¿cómo nos comunicamos? Y esto a mí me llamó mucho la atención. Los jóvenes tienen una mentalidad de comunicarse de manera reticular, a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Twitter y de otra. A lo mejor ahora quienes usamos Facebook ya estamos pasados de moda, ahora es Instagram, ¿no? Y así vamos a ir viendo cómo se va a ir actualizando. Entonces, hay una consolidación de un régimen afectivo en el que cada generación vive y comparte experiencias según su generación, el género y la clase social. Los jóvenes suelen aspirar a crear la mejor versión de sí mismos en redes sociales, ¿sí? Las selfies o fotos personales forman parte de una estrategia central en sus dinámicas de sociabilidad. Eso que para nosotros es común ya, una selfie, vamos a sacarnos, y ellos lo utilizan también para expresarse, para poderse comunicar y también para ligar, ¿no? O para tener pareja o para tener acceso o tener un lugar en el grupo de amigos, ¿sí? Pero en red, todo el poder a los algoritmos. ¿Quiénes tienen todo ese poder? Los algoritmos que estamos generando. En el plano afectivo, configuran modos específicos de socialización y presentan opciones para feedbackear, como el corazón, el beso, la sonrisa, la lágrima, el pulgar arriba y la colección de stickers. Esto facilita nuestras vidas y relaciones. Y de hecho, cotidianamente, alguien, si nos dicen, ¿cómo te sientes? Y uno pone una carita. ¿Cómo estás? O cómo vas, ¿no? O me gustó, lo decimos
con emoticones o con otro tipo de símbolos. Transformas los modos de leer los vínculos entre la familia y la amistad, entre la pareja y las amistades, entre lo humano y lo no humano, las máquinas, animales, la naturaleza, entre el trabajo y el ocio, entre lo público y lo privado. Entonces, la tecnología e inclusión de otros horizontes. Y cuando yo estaba haciendo todo este trabajo, me cayó el 20 de algo que sí quiero compartir. Si bien es cierto que todo esto ha estado afectando los afectos, nuestras emociones, nuestras formas, nuestro comportamiento, también cómo lo ligamos con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con el cuarto, que es la educación para la calidad, para la igualdad, y cómo también las tecnologías han abierto una posibilidad para todos los grupos que tienen un problema físico y una discapacidad, ¿no? Entonces, encontramos que también se han creado rampas digitales para reducir las barreras, así como se crean las rampas para tener acceso en las escuelas, que son menos, la mayoría de las escuelas no tiene rampas, lo hemos visto en las normales, lo hemos visto en las primarias, pero ahora sí han creado las rampas digitales con tecnologías de apoyo, ya sea el hardware o el software, que facilitan el acceso y uso de recursos informáticos a personas con discapacidad para suplir capacidades funcionales específicas. Incluyen teclados amplios, lectores de pantallas, pulsadores, mus, programas que modifican el tamaño y el color del cursor, emuladores de teclado o mouse, dispositivos para rostro ocular, entre otros. Quiero señalar esto porque yo en lo personal soy pro tecnologías, pero sin embargo sí me cuestiono mucho todos los alcances, todas estas visiones a veces reduccionistas de las tecnologías, y para no caer en una visión tecnofóbica o quererlas, pues habría que dimensionar qué sí nos pueden ofrecer, pero no podemos dejar de lado que a través de las tecnologías se ejerce un control y se ejerce poder en torno a nuestros afectos y en torno a nuestras subjetividades, ¿no? Aquí tenemos las referencias. Este documento está para ustedes. Lo recuperé de las lecturas que les dejamos, y que todo ello con la finalidad de que pudiésemos discutir y analizar. Ahora, a partir de esta presentación, eh, he diseñado un ejercicio que quisiera compartir con ustedes. ¿Sí? Eli, ¿lo quisiera subir, por favor? Sí, lo subo en el chat, doctora. En el chat, miren. Y Vamos a hacer un ejercicio en donde voy a presentar una serie de diapositivas, y en cada una van a ver imágenes. Ustedes les voy a pedir que hagan una narrativa breve de lo que les provoca cada imagen, y después lo vamos a compartir. ¿Sí? Vamos a compartir su narrativa. Entonces, ¿podemos ponerlo en el chat, por sí, favor? ya está en el chat. Ya está en el chat y también voy a volver a subir el plan de clase. Ese ya lo habíamos Ajá. compartido, pero otra vez para cualquier revisión que se necesite. Sí, ahí A está. ver, solamente para antes de pasar a los grupos, quisiera compartir con ustedes las diapositivas. Un segundito. ¿Quiere que lo comparta, doctor? Sí, por favor. Aquí lo tengo abierto. ¿Lo tienes abierto? Sí, Sí, compártelo para que vean de qué se trata. sí, sí, aquí está. Es que es otras formas de narrar, otras formas de comunicarnos. Entonces, vamos a hablar sobre la narrativa digital. La narrativa podría recuperar, como las tecnologías, cómo influyen en las emociones de las personas,
en diferentes situaciones, trabajos, relaciones, etcétera. Pasamos, por favor. ¿Sí? El significado etimológico de narrativa se encuentra estrechamente relacionado con el término conocimiento basado en la experiencia. Pasamos, por favor. Entonces, la narrativa permite la expresión del sentimiento, así como la subjetivación del tiempo y del espacio. Estimula al ser humano a ver el mundo como algo inédito, a explorarlo infinitamente y a crear mundos posibles. Pasamos, por favor. Y así tenemos 11 diapositivas. Vamos a pasarlas rápidamente. Ustedes van a elegir la que quieran, ¿sí? Sí, no importa que el mismo, que varios de ustedes elijan la misma diapositiva, no hay ningún problema. Vamos a pasar a las salas, ustedes van a hacer la narrativa y luego las vamos a compartir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? De ¿Sí? acuerdo. Bueno, de acuerdo. Sí, De de acuerdo. acuerdo. Si quieres ponemos el ejercicio. Ajá, entonces abro los equipos. Sí. A ver, ¿alguna duda? Nos vamos a pasar a las salas. Aquí nos van a apoyar. Ya estuvimos practicando. Desde ayer tuvimos una asesoría. Este día la doctora Ana Laura nos apoyó porque tenemos que aprender a manejar muy bien las salas, ¿no? A ver si nos sale. Conchita, una precisión nada más. ¿Cuánto tiempo van a estar en salas? Lo dice el plan de clase, pero valdría la pena aquí mencionarlo. Ajá, lo voy a ver aquí. Aquí lo tenemos. Ujú, Van a estar 40 minutos. ujú. ¿Sí? 40 minutos. Cada equipo seleccionará una diapositiva con 3 imágenes para realizar una narrativa digital y van a recuperar conceptos y categorías de las lecturas asignadas para la sesión y exponer al menos 2 que se relacionen con los afectos y las tecnologías, alcances y posibilidades. No olviden colocar la referencia consultada. Esto también lo subimos al chat, por favor, Esteli, para que todos lo tengan. Sí, doctora, ya está en el chat. Sí, porque vamos a compartir. Es una sugerencia. Quiero decirles que es una sugerencia, es una forma de trabajar. Y si ustedes deciden que quieren trabajar más de una diapositiva, no hay ningún problema. Si les da tiempo, con mucho gusto. La idea es para que sea así alternado, ¿no? Para que podamos alternar. Bueno, el equipo 1, por favor, ¿quién quiere comentar su narrativa Una digital? servidora. Ajá, Nikki, ¿qué Sí, tal, Nikki? hola, buenas noches. Muchas gracias, gracias. Bueno, Gracias. entonces le voy a pedir a mi compañero Kimei que nos ayude a compartir. Muchas gracias, Kimei. Bueno, nosotros elaboramos esta narrativa digital a partir de la narrativa 1 y la 9. ¿Por qué? Porque notamos que eran, pues de alguna manera antagónicas, ya que en la narrativa número 1 se estaba presentando que aún a pesar y que lo estamos viendo en la imagen, de la imagen izquierda, que bueno, de alguna forma, el profesor, aún a pesar que utiliza la tecnología, el utilizar la tecnología no quiere decir que está innovando. ¿Por qué? Porque sigue utilizando la educación tradicional, es decir, que sigue continúa con siendo dictatorial. Es decir, yo te enseño y tú aprendes, ¿sí? No porque utilices un dispositivo, una pantalla, una computadora, quiere decir que ya estés innovando y estés integrando las tecnologías en el aula, ¿no? Sino, pues de alguna manera, sí las utiliza, pero como meros dispositivos, pero no están logrando que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, continuamos con esa práctica, aún a pesar de que se utilicen varios dispositivos, pero no se están utilizando como medios para que se logre el aprendizaje. No hay todavía ese puente en esta primera imagen, no hay ese puente entre los contenidos curriculares y
estrategias que elabore el maestro para que el estudiante aprenda. ¿Sí? Y bueno, de alguna manera estamos aquí también observando que siempre hay cotos de poder, siempre dentro de las disposiciones que se establecen en el currículum, bueno, pues hay indicaciones prescritas que se tienen que llevar a cabo que de alguna manera, bueno, tienen que ver con este giro afectivo, ¿no? Y bueno, una segunda imagen, podemos ver también que de alguna manera ya ahí empieza el estudiante a tomar ahora sí su propia posición en el sentido de que sí ya empieza a interactuar de alguna manera con los dispositivos, con herramientas, con recursos de la tecnología, ¿no? Y que, ¿para qué? Para lograr desarrollar los saberes que están establecidos en el currículo. Y también algo bien importante aquí es que, bueno, que el uso de la tecnología, pues de alguna forma sea desde un principio de creatividad, ¿no? En donde a partir de una idea, pues se generen nuevos contextos, generen nuevos aprendizajes y bueno, que estos aprendizajes sean a partir de algo que ya esté prescrito y que bueno que esté integrado en el currículum. Algo bien importante es que actualmente y que está planteado y lo estamos poniendo en parte antagónica de la primera imagen, que es esa educación tradicional. Y bueno, estamos viendo incluso que la nueva escuela mexicana utiliza este principio, ¿no? Que el aprendizaje no solo se quede en el aula, que trascienda más allá del aula y que de alguna manera el aprendizaje sea para la vida. Por eso se puso esa imagen en donde, bueno, en el aula se aprende, los estudiantes aprenden ciertos saberes, sí, pero que esos saberes no nada más queden ahí. En el contexto áulico o en el contexto escolar, sino que trascienda o que vaya más allá y que, bueno, que le sirva para la vida, pero que impacten en la comunidad donde está inmerso el estudiante, ¿no? Entonces, pues estas imágenes nos llevan a esa reflexión y, bueno, hicimos ese contraste entre lo que se sigue haciendo, incluso después de la pandemia, ¿no? Sí se utilizó la tecnología durante la pandemia, pero se utilizaron los dispositivos como meros medios nada más para proyectar o para apoyarse para el proceso de aprender a aprender, ¿no? Lo que se quiere ahora es que se manipule más los dispositivos y que a través de simuladores o de algunos otros recursos el estudiante aprenda y que esos dispositivos o esos recursos o herramientas estén vinculados con los contenidos curriculares. No sé si los compañeros quieran comentar algo o le doy la palabra a la doctora Berta. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más del equipo que quiera comentar? Bueno, creo que aquí es muy importante señalar el uso de la tecnología con un principio de creatividad. Creo que hay que resaltar, ¿no? Esta perspectiva que ustedes están planteando, esta creatividad para el aprendizaje y que trascienda más allá del aula. Creo que esto es uno de los fines, de las finalidades, de los objetivos de los procesos educativos, ¿no? Y ahora, ¿cómo recuperar los contenidos curriculares bajo una perspectiva creativa y que nos permite incidir en otros espacios? Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir del equipo 1? ¿No? ¿Alguien más que quisiera hablar? ¿No? Pasamos al siguiente equipo. Muchas gracias. El equipo 3, por favor. ¿Quién está del equipo 3? Ya, nosotros. A ver, muy bien. A ver, sí, permíteme, voy a poner la presentación. Ujú. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Sí. Bueno, nosotras escogimos
la diapositiva 10, porque nos llamó mucho la atención esta imagen de, de la computadora persiguiendo a la persona. Y quisimos hacer como, primero lo acomodamos de manera distinta, como siendo como un final, ¿no? Como una cuestión distópica de la tecnología consumiendo a las personas, pero luego empezamos a reflexionar respecto a la tecnología y cómo se ha ido generando, pues de alguna manera, resistencias y temas, sobre todo porque en un inicio se tenía un miedo a lo desconocido. Y esto está muy relacionado con el tema de la desactualización, el analfabetismo digital, en una cuestión de estar fuera de la modernidad, ¿no? Quienes no se pueden adaptar a estas nuevas tecnologías tan vertiginosas, pues también quedan fuera de el acceso. Y finalmente, también hablábamos de cómo se va consumiendo y absorbiendo nuestras vidas la tecnología, apartándonos un tanto de las interacciones sociales y vistas como el individualismo y la relación de los otros, ¿no? También ser de la periferia y no pertenecer a la sociedad global, que es un poco lo que ya se comentaba en la primera parte sobre la brecha de la desigualdad. Sin embargo, lo que nos evocaron las siguientes dos imágenes, estas, mucho que tiene que ver cómo la tecnología al final fue la panacea o la promesa de facilitarnos pues la vida, ¿no? Dejar un poco esta parte de darnos algunos recursos, de obtener algunas facilidades en nuestra vida diaria, de actividades, de diversas herramientas. Y finalmente lo relacionamos en el tema de la afectividad, puede mediar la relación entre el sujeto y la tecnología. Y entonces, lo que encontramos fue el tema de, lo que ahorita nos llama mucho la atención es el tema, no sé si han visto por TikTok, de las Alexas y los adultos mayores. Aquí les pusimos un dibujito, pero no sé si tengo aquí un video, es un TikTok, es muy pequeñito. No Ujú. sé si se los pueda enseñar. Es que lo tengo aquí ahora sí que en el navegador, pero no sé, Sí no lo sé. puedes, sí lo puedes mostrar ¿Sí lo puedo poner? rápidamente. Sí, sí. Ok. Ujú. Porque ahorita los puse, pero creo que no cargaba el, el video. Pero bueno, un poco lo que les estábamos también hablando de esta cuestión de la tecnología y de la brecha digital es que pues también esta afectividad, estamos viendo mucho la cuestión de la afectividad en este tema de la tecnología y los adultos mayores, como, a ver, voy a tratar de, a ver si ahí se ve, ¿se escucha? Mm, todavía no. Mm, Ahí. No, no se escucha, compañera. ¿No se escuchaba? No, sí tiene que Sí, no. seleccionarle la casilla. Si le baja un poquito en su pantalla, ahí hay una casilla que dice transmitir audio y le selecciona la casilla y ya. Ajá, transmitir Leyendo. audio. Play. Ajá, bueno, cuando vayas a Ahí, poner ¿verdad? compartir pantalla, ahí en la parte de abajo, antes de que Sí. empiecen a compartir. Como que está cargando. Marca que está cargando. Sí. No, es que mi internet es el que está muy, muy lento. Muy Entonces también por eso se inestable. me, se me traba. Sí, pero bueno, lo que estábamos viendo, sobre todo en el caso de las Alexas, es cómo la tecnología, esta tecnología, este equipo, pues esta herramienta digital, se les está dando a los adultos mayores y los adultos mayores la están apropiando ya no
también como un recurso, sino que además les hablan, se enojan con ellas, pero se vuelven su compañía, les hacen, pusimos por ahí, buscamos los gorritos porque vimos que había ya hasta las adultas mayores les están tejiendo gorritos, ropa a sus Alexas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la tecnología que para muchos adultos también está representando un reto de dominar, esta condición muy intuitiva con la que se está creando está haciendo que también ya ahora los adultos mayores empiecen a tener un recurso que les sirve ya de compañía, ¿no? Y que se genera toda una serie también de emociones y afectividades en torno a un instrumento, a una máquina, ¿no? Que un poco las imágenes que estaban ahí eran de una película que yo les comentaba a las compañeras que yo no la había visto, pero cuando me contaron esto de que entonces también si el robot que tenía una cuestión de servicio comienza a generar una serie de sentimientos y entonces vemos cómo también las personas estamos relacionándonos con la tecnología a partir también de diversas afectividades y emociones, ¿no? Que nos evoca el estar todo el tiempo interactuando con ellas, ¿no? Por eso, ahorita por el chat, si quieren, les compartimos algunos TikToks, pero bueno, son muy fáciles de acceder, creo que de alguna manera hay varios reels por varias redes sociales que están ahí. Muy bien, muchas Y gracias, Edith. Perdón. eso sería todo. Gracias. Eso sería todo. ¿Alguien más del equipo que quisiera comentar? ¿No? Muy interesante esta reflexión en torno a lo que está implicando el uso de las tecnologías y en este caso para los adultos mayores, tú empiezas hablando de esta visión distópica de la resistencia que se ha generado y demás, pero también hablas de la importancia para determinada población el poder contar, ¿no? Con estas tecnologías, el tener este apoyo, esta interacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. ¿Alguien más del equipo? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente equipo, al 5, por favor. En el chat no tenemos todavía aportaciones, doctora. No Todavía. tenemos ninguna. Bueno. Entonces, el equipo 5, por favor. Bueno, no sé si Florencia, Leti, bueno, Leo. Nosotros elegimos la imagen número 9 que muestra tres, no sé si Florencia la puedes proyectar, que es una representación tal cual La de la proyecto. tecnología. En la primera parte aparece unos teléfonos con un palo de selfie, en la segunda es un señor bastante frente a una pantalla y como con unos lentes relacionados, es esta, justo. Entonces nosotros lo que reflexionamos, entre otras cosas, porque dijimos bastante, es, elegimos las imágenes porque las tecnologías pueden servir para crear máscaras y mostrarse a los demás con una imagen agradable. Debido a la conciencia de ser observados por otros, se crea una imagen virtual que puede ser igual o distinta a la imagen real. En el mundo virtual se trascienden las fronteras entre lo público y lo privado. De ahí que Concepción Barrón hable de una intimidad más extrovertida y menos privada, que se corresponde con las nuevas producciones de subjetividad en las redes sociales. Esta libertad, junto con el enmascaramiento, implican riesgos sociales, porque dado que mucha gente puede observarnos, se da la posibilidad de que se acerquen a nosotros con la finalidad de perjudicarnos. Esto es más claro en el caso de niños y adolescentes, ¿no? Que piensan que están chateando, están interactuando con alguien de su edad, cuando en realidad puede ser un perverso. Además, la realidad se altera a través de las tecnologías digitales, ya que lo que se muestra busca dar una idea de bienestar y felicidad, aunque la vida del sujeto no sea así. Veíamos la tendencia de las personas de poner fotos en Facebook, por ejemplo, de que están en un restaurante muy bonito y comiendo, y nos dan una imagen de que se la pasan muy bien, cuando en realidad no, puede no necesariamente ser así, ¿no? Se están divorciando, tienen peleas, qué sé yo. Asimismo, el uso continuado de las tecnologías puede alterar la visión del mundo porque no se ve el mundo real, sino el virtual.
Las tecnologías cumplen un papel fundamental en la construcción de la subjetividad y las formas de vivir los afectos, ya que los vínculos se establecen y modulan de manera distinta. Las tecnologías cumplen un papel fundamental en la construcción de la subjetividad y las, aquí lo repetí, ya que los vínculos de distinta, esta sociedad digitalizada es una cultura, en esta cultura digital, las tecnologías van a cumplir un papel fundamental para el ser humano y para generar afectos y gestionar estos afectos. Las formas de modular e imaginar las relaciones afectivas se modifican con las tecnologías. Comentábamos que, por ejemplo, los adolescentes se relacionan ya, de hecho ya no se piden su teléfono, ahora se piden Instagram, su Instagram y toda la vinculación es a través de ahí. Así se hacen novios, así terminan, es decir, es como una vida, al vivir una realidad alterna en la red, pero eso a la vez, aunque creamos nuevos vínculos con personas que a lo mejor no conocemos porque son de lugares remotos, también puede implicar una incapacidad para relacionarnos de manera presencial, que es algo que observamos mucho en los estudiantes, digamos, pues de las universidades o desde las preparatorias, ¿no? Que a veces son muy tímidos, que no pueden acercarse en vivo y que necesitan la mediación de la pantalla para establecer contacto. Incluso uno de los fenómenos que se observaron en la pandemia es, por ejemplo, los chicos que llegaban a secundaria o que llegaban a prepa y que empezaron las clases en la pantalla. A algunos les fue favorable porque la pantalla fue como un instrumento de mediación y cuando llegaron a clases presenciales podían relacionarse con mayor soltura. Por ejemplo, de repente que los otros los reconocieran, les llamaran por su nombre. Había jóvenes que quedaban como un poco impactados, ¿no? Si estuvieron, no sé, meses viéndose como nosotros en una pantalla, no podían creer que sus compañeros los reconocieran o que se supieran su nombre, etcétera. Pero eso les sirvió a los que eran tímidos como para poder empezar a establecer vínculos reales. Sería todo. Muchísimas gracias, Beatriz. ¿Alguien más del equipo que quisiera comentar? Sí, yo, maestra. ¿Cómo no, Estela, por favor? Eh, a mí lo que me llamó la atención en las tres imágenes es el tipo de vínculo que se establece a través de las tecnologías y cómo a través de este vínculo se van construyendo las subjetividades y por tanto el tipo de afectos. Eso fue lo que me llamó la atención en las tres imágenes. Las tres imágenes. Muchas gracias. ¿Alguien más del equipo? Bueno, pues les agradecemos, les agradezco. Es una visión muy crítica, lo cual también es necesaria. Todas estas aristas en torno a las tecnologías las tenemos que abordar y en nuestros procesos de formación debemos de tener claro, ¿no? Cómo las tecnologías crean máscaras, cómo somos observados por otros y observamos nosotros mismos, ¿no? Y hay una serie de riesgos sociales, que es algo que también nos comentaba Rosane hace ratito, de que estos riesgos sociales, sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes o con las personas mayores también, ¿no? A todos nos afectan, nos impacta, estos afectos son afectados, ¿no? Como lo mencionábamos. Y sobre todo, el vínculo que se establece a través de las tecnologías y construyen subjetividades, y estos vínculos pueden ir en una dirección o en otro, ¿no? Y realmente estas aristas son las que nos interesa ver, ¿no? No es lo bueno, lo malo, lo feo, sino cómo esta complejidad de entender la relación entre afectos, tecnologías, subjetividades y estas construcciones, ¿no? Que nos llevan en estos momentos a pensar de otra manera la realidad educativa. Muchas gracias. Ahora pasamos al equipo 7, por favor. Hola, nosotros somos equipo 7. Rebeca, muy bien. Bueno, les comparto el documento en el que trabajamos para que ahí pusimos las imágenes para que lo veamos.
No sé si ven mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, Bueno, nosotros escogimos la imagen 6. He de decir que nos pasamos un buen rato viéndolas todas, lo que hice, o sea, como que no hallábamos bien cómo proceder. Entonces lo que hicimos fue ir viendo una por una y tratando y discutiendo qué nos evocaba, ¿no? Y hicimos una selección de las diapositivas en donde más no, nos detuvimos a conversar y al final escogimos las 6 que fue donde como más cosas surgieron, ¿no? En la discusión. Entonces nos llevó un rato llegar a hablar ya específicamente sobre esta. Y lo que nos llamó de aquí fue, bueno, primero, ¿no? La conexión entre las tres imágenes, porque vimos que había dos que de alguna manera tenían una similitud, en el sentido de que en los dos había una persona, un niño en el primero, una niña en el segundo, los dos están inmersos en una actividad. Y en los dos hay una evocación de un afecto, ¿no? O hay una sensibilidad involucrada. Pero decíamos, bueno, pensando en que las emociones son un constructo social, ¿de dónde vienen, no? De dónde se abona para la construcción de esa emoción en cada uno de los casos. Entonces tenemos al niño tocando el violín y luego la diapositiva de en medio, que es la conexión, es la red, ¿no? Donde tienes un mundo social, ¿no? Y tienes un input, digamos, de realidad a través de las redes. Entonces, tenemos construcción de afectividad como un constructo social, pero la fuente tiene de pronto orígenes diferentes, ¿no? Pensábamos de alguna manera, ¿no? De quiénes son estos niños y cuál es su vida. Entonces, bueno, aquí hicimos como una reflexión en cada una de las imágenes. En la del centro, vemos, no nos habíamos fijado al principio, pero después vimos que en el fondo hay otra imagen, además de la red de caritas que están todas mirando al frente. Atrás hay una mesa en donde están dos personas trabajando sobre sus computadoras portátiles y pues suponemos que están en una conversación, ¿no? Claro, todo es como interpretación de lo que nos evoca la imagen. Estamos suponiendo de que están trabajando juntos, pero sus miradas están en la pantalla. Están en un mundo real porque están compartiendo el trabajo, pensamos que están trabajando, pero están recibiendo, ¿no? Esa influencia de lo social, pero a través de la red. Estas reflexiones las hicimos a partir de los textos, entonces también empezamos a tratar de retomar, ¿no? De los distintos textos propuestos para esta sesión, ¿qué serían, ¿no? Las cosas que nos pueden evocar estas imágenes. Entonces tenemos pues estas referencias, ¿no? De Sara Ahmed, citado en Kaplan. Los sentimientos no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidos como efecto de la circulación. Entonces, por eso era la discusión, ¿no? Y de dónde vienen, o sea, ¿qué es lo que la tecnología aporta a esta construcción de los afectos? Que antes no existía. Antes también siempre han sido una construcción social, pero ahora, ¿cuál es el papel de las tecnologías, no? Y estuvimos también como viendo algunos pues, temas, ¿no? De los que proponen los autores que podían abonar a nuestras reflexiones, porque pues, surgieron como muchas preguntas. Queríamos como explicar las imágenes, ¿no? Tratar de decir qué eran, pero más bien, pues, era preguntarnos, ¿no? Sobre ellas. Y estas son algunas de las preguntas que surgieron en la discusión. ¿De qué manera podemos integrar las tecnologías en los procesos educativos para promover un aprendizaje significativo, ¿no? Teniendo en consideración esto, que es un constructo social. Entonces, ¿cuáles son los significados que estamos trayendo a nuestra práctica?
qué tipo de contenidos consumimos a través de las tecnologías y cómo influyen en nuestra vida diaria, cómo se construyen las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y adultos mayores en el contexto digital actual. En una era marcada por la velocidad y la inmediatez, cómo afecta esta vida acelerada a nuestras prácticas cotidianas. Y allí era como la distinción entre las dos imágenes, ¿no? Como que la primera foto en blanco y negro, el niño tocando el violín, hay una sensación de un tiempo más pausado, ¿no? En cambio, las otras dos, la interconexión y el multitasking nos da un ritmo de vida, un tiempo, que diferente, ¿no? Entonces también esto afecta en la construcción de las emociones. ¿Qué impacto tiene el consumo excesivo de contenidos y productos en nuestra forma de interactuar en el mundo? Y si somos consumidores de medios audiovisuales y lúdicos, ¿qué papel juegan estos medios en nuestra formación cultural y social? Y las últimas, ante la brecha digital, cómo se está transformando el capital cultural con el que nos relacionamos y qué implicaciones tiene, ¿no? Y era un poco de lo que se hablaba justo antes. Cómo somos conscientes de cómo usamos las tecnologías de la información y la comunicación. Es posible educar a los jóvenes para que desarrollen un uso crítico y responsable de estas tecnologías y se puede regular este uso de manera efectiva. Entonces, bueno, estas salieron más bien como a partir de la conversación. Nuestra sesión fue más bien eso, ¿no? Una suerte de conversatorio. Y bueno, pues eso es lo que nuestro equipo hizo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más del equipo quisiera comentar? Es muy interesante lo que se está planteando y es otra forma de abordarlo, ¿no? Como la construcción de la subjetividad en un tiempo y en un espacio. Y esto tiene que ver en un contexto, ¿no? Histórico, político, social. Y cómo vamos, cuando ustedes se dicen, es que la, la afectividad es un constructo social, ¿no? Y hacen una serie de preguntas que me parece fundamental y sobre todo cómo buscar todas estas tecnologías para un aprendizaje significativo, pero sobre todo el buscar cómo entrelazar esos aprendizajes con los afectos en un mundo tan cambiante, ¿no? En donde el tiempo y el espacio se modifican y al modificarse también se modifica la forma de apropiarnos. Es muy interesante cómo se está planteando. Creo que estas preguntas que ustedes sugieren da para elaborar un ensayo, un trabajo y no tenemos las respuestas, pero por fortuna yo creo que la idea es que desde la escuela, desde el currículum, desde la propia institución educativa, se genere un pensamiento crítico en torno a ello, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Acuérdense que estamos con los nones. Ahorita vamos en los pares. No, todavía vamos. ¿En qué equipo? ¿A qué equipo fuimos? Estamos en el, ¿Cuánto el 6? perdón, ¿cuál? ¿El 7. El 7. Vamos al 9, luego al 11 y luego pasamos al 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? El 8. No, Falta el vamos. 8. No, pero es que todavía no vamos en los pares. Ahora 9, sí. Al 9, luego al 11 y luego vamos al 2, 4, 6. ¿Sí? Es otra forma de organizarlo. Por favor. Bueno, vamos al 9. Hola, buenas tardes o buenas noches, según donde se Buenas tardes, Fer. encuentren. Me toca ser la representante del grupo 9 que está compuesto por Manuel, Claudia, Nayeli, René y quien les habla, Verónica. Y bueno, el grupo 9 siempre se dedica a dar vuelta a la consigna, a reformularla. Nos Muy quedamos bien. incluso, como siempre nos sucede, nos quedamos sin recreo porque se entablan conversaciones muy interesantes y bueno, perdemos la noción total del tiempo. Nos pasó en todos los encuentros, pero bueno, continúo, paso a explicarles qué fue de lo que
estuvimos conversando. La filmina o la plantilla que más nos conmovió fue la número 11. No sé si alguna compañera lo podrá compartir, pero bueno, la número 11 es la que está constituida por 3 imágenes. Y la primera es la que está representada por la filmina del rostro de un sujeto, una sujeta y un supuesto audio. ¿Mm? Gracias, Clau. La emisión de un audio. Nosotros nos pusimos otras lentes y desde ese lugar ya no veíamos un audio, sino que conmovidos por la historia que nos cuenta Nayeli, en ese audio vimos una bitácora, vimos un espacio para guardar la memoria, ya no un audio. Porque, bueno, nos sentimos muy interpelada por otra narrativa, porque habría como un diálogo de narrativas, la narrativa del grupo 9 y la narrativa que nos presenta la profe Concepción, se pusieron en diálogo y nació algo nuevo. Y ese audio, como dije, lo vimos como una bitácora, porque ahí dentro la profe Nayeli guarda eh, la lengua originaria, expresiones de gente que incluso ya no está, que en su momento fue el último hablante de ciertas lenguas originarias, ¿no? Hasta ahí me comprenden, avanzo. Entonces, incluso no quisimos jugar a un ping-pong de qué es lo que nos reflejaba la imagen, sino que incluso quisimos armar como un supuesto título, ¿no? Que está construyéndose. Pero lo que nos conmovió fue que a través del audio o esto de recuperar la memoria y la bitácora, se produce una revitalización de las lenguas originarias y todas las que querramos resguardar, ¿no? De las amenazas. Ahí un poco lo pusimos en diálogo con la perspectiva de colonial que es nuestra métier del grupo 9. Todo a partir de las nuevas de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, aun cuando la comunidad pierde una hablante, esa lengua queda resguardada de las amenazas en la bitácora. Entonces, ¿qué lugar tienen las emociones aquí en esta bitácora? Bueno, mucho, porque se genera un derecho a la afectividad, por una parte, y una lealtad lingüística. Eso fue el enunciado de la categoría que creamos. Y todo esto lo vemos englobado, resguardado bajo el paraguas de los derechos humanos. Derecho al acceso a las nuevas tecnologías, derecho a amar nuestra lengua, ¿no? A reconocerla, amarla, emocionarnos cuando la escuchamos y empoderarnos de ella, ¿no? Recupero lo que dijo otro grupo, esto de que lo dicen los pensadores con los que estamos trabajando y las pensadoras, que lo afectivo, lo emocional se construye, es una construcción social, por tanto tenemos que construir el amor a nuestras lenguas originarias. Porque bueno, esto de que se pierden, ¿no? Es una construcción de que la lengua se pierde. Hay algo que está operando ahí que tenemos que desarmarlo. Entonces, la intención de la bitácora o del lugar para la memoria es em, darle voz a los acallados, las acalladas, los silenciados y las silenciadas. No silenciosos ni callados, sino acallados y silenciados. Entonces, como decía, entendemos que los afectos sociales se construyen, tenemos que amar nuestra lengua y empoderarnos de ella y socializarla. En tanto, entendemos que si vinculamos la tecnología y los derechos humanos, las grietas o brechas digitales se pueden ir cerrando o acercando. ¿Mm? En tal sentido, bueno, es imperante guardar la memoria de nuestros antepasados y preservar esa cultura. Entonces, para recuperar, digo que el giro afectivo
esta lealtad lingüística fortalece nuestra identidad cultural. Eso fue de lo que estuvimos conversando y con la narrativa 11 nos conmovió esta imagen, ¿no? Donde vemos un audio con forma de bitácora o de memoria, resguardo ante las amenazas. No sé si mis compas quieren agregar algo, porque seguramente olvidé algún detalle o, o algo para cerrar. También la compañera Claudia es la compañera desde Chile que trabaja desde la inclusión, aportó una categoría, justamente del paradigma de la inclusión, muy importante, que es similar a la categoría de rampas digitales. Ella habló de, ¿puedes repetir, Claudia? ¿Puedes contarnos la Sí, categoría con la que trabajas? sí, por supuesto, de tecnologías asistivas con V, porque, claro, sería la antítesis de las rampas digitales, porque también desde el movimiento DISCA, desde personas que tienen discapacidad, también las tecnologías en plural han sido espacios de representatividad, de reconocimiento, eh, espacios políticos también. Entonces, desde el movimiento DISC ha sido bien fuerte la inclusión digital, por ejemplo, y las tecnologías asistivas que tienen que ver con la accesibilidad. Entonces, claro, se tensionan las tecnologías, sí se problematizan, pero claro, aquí estaría como el lado eh, enriquecedor, accesible de ciertos espacios. Eh, entonces ahí le mencionaba a mis compañeras y a mi compañero respecto a las tecnologías asistivas desde el mundo de la inclusión, pero también tensionando desde el movimiento DISCA más fuerte, más empoderado también, desde su orgullo también de ser parte de un movimiento político, un posicionamiento político del movimiento DISCA. De hecho, hay varias mujeres, particularmente en Chile, que tienen un posicionamiento político sobre el anticapacitismo en esta sociedad tan capacitista en la que estamos, además de capitalista. Tienen un posicionamiento político y bien rupturista y antihegemónico, también desde el movimiento DISCA. Muchísimas Gracias, Clau. gracias. Nos dan una Yo visión así amplísima, amplísima, pero sobre todo, ¿no? Recuperar la memoria, recuperar las lenguas, los derechos humanos, y en este gran paraguas entra todo lo que ustedes han mencionado. Muchísimas Perdón, gracias. Es yo una podría agregar algo como participante del grupo porque habíamos armado una diapositiva que no la pudimos subir con imágenes diferentes, pero al sí, menos quiero, como para cerrar, plantear que nosotros cuando empezamos a conversar, como que hubo una pregunta que nos dio de pensar y que tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros con las tecnologías en tanto educadores, para ver cómo promovemos un tipo de relación con nuestros estudiantes. Y para cerrar, o sea, yo ya hablaron mis compañeras, se nos, digamos, planteamos qué otros modos de relación con el mundo podemos promover con el uso de las tecnologías que interpele los modos en que las juventudes lo hacen. Un modo más que tenga que ver, que sea más afectado, más humano y más solidario. Ahí está la imagen, gracias, Naye. La imagen que está soportando lo que dice María René. ¿Mm? En tal sentido, y ya cerramos, esto, ¿no? Si los jóvenes se manejan a través de Instagram o IG o son renuentes a sacarse fotos tipo selfie, bueno, ¿qué otro recurso podemos utilizar? O sea, verlo con otros ojos o qué otra cosa se puede hacer con esa selfie, ¿no? Por ahí yo aportaba humildemente que o sea, se pueden hacer también, no sé, algún estudio etnográfico desde la fotografía, ¿no? claro, sí, Pero sí, sí, pensar sí. que con eso se pueden hacer otras cosas, que se puede Muy hacer de bien. otro modo, básicamente.
Muchísimas gracias, nos han abierto un panorama amplísimo. Sí, muchísimas gracias. Estas aportaciones las recuperaremos. Se está grabando y yo creo que la riqueza de cada uno de los equipos que han presentado, pues nos va a apoyar, ¿no? Abona para tener visiones más amplias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ahora pasamos al equipo 11. Es que me gustaría platicar y platicar, me apasiona, pero tenemos varios equipos todavía, vamos casi a la mitad y tenemos poco tiempo. Entonces pasemos al equipo 11. Muchísimas gracias Sí, a todos. sí, nosotros somos equipo 11, creo nos movimos de 12 a 11, si no me equivoco, así estamos ahorita. No puedo compartir ni presentar imagen, pero les digo, nosotros trabajamos en la narrativa sobre la imagen 9. Nos pasó igual que muchos equipos, analizamos todas. Bueno, había muchas que nos gustaba, pero quisimos enfocarnos a lo leído y cómo darle un enfoque a esta, ¿no? En esta veíamos pues lo de las selfies que ya hablaba la doctora Barrón sobre cómo las redes entran en la vida de todos los seres humanos que las utilizan y cómo enmascaramos un poquito lo que es en la realidad contra lo que está viendo alguien sobre nosotros en las redes, ¿no? Y con base a esas imágenes interpretamos algo que nos interesó mucho sobre las lecturas, ¿no? La generación actual de jóvenes, a partir del imaginario juvenil construido por toda esta presencia digital, los lleva a considerar que las relaciones afectivas están sustentadas en el uso y manejo de dispositivos y redes digitales, viviendo en experiencias de las llamadas relaciones líquidas que les llama Bauman. La mayoría suelen considerar sus amistades como audiencia interactiva. Pues giro afectivo se plasma de manera evidente en la configuración de la vida social, las relaciones interpersonales, las prácticas culturales, que tiene que ver la familia, educación, trabajo, que éstas conviven, pero también compiten con la lógica de las redes como organizadoras de la socialidad. Y aquí fue cuando nos cuestionamos esto llevado a las aulas, a las instituciones educativas, ¿qué sucede, no? Y recordamos lo que menciona Lynn cuando señala, somos las instituciones que atravesamos y los dispositivos que utilizamos, que esa parte nos movió mucho, ¿no? Y surgió un debate sobre la relevancia que tiene el que las instituciones educativas integren, perdón, esa comprensión entre las relaciones sociales, las emociones en la formación y el funcionamiento de estas instituciones. En este enfoque se puede transformar cómo se conciben y organizan las experiencias educativas, poniendo un énfasis en el bienestar emocional, la empatía y las conexiones interpersonales. Y de ahí nos surgieron algunas preguntas como, ¿cómo influyen las relaciones líquidas en el aprendizaje? ¿Cómo influyen las relaciones líquidas en el giro afectivo de los estudiantes? Y pues ahí dejamos para mucho, ¿no? No nos queremos extender porque ya han hablado mucho, pero más o menos eso fue, nos hizo mucho ruido en el que somos las instituciones y somos los dispositivos digitales, ¿no? Y las redes que usamos. Entonces, ¿cómo se juega el papel de las instituciones ahorita ante eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos analizando? ¿Lo estamos poniendo sobre debates en la mesa o no? ¿O estamos pasándolo nada más por alto sin profundizar qué sucede, qué pasa? ¿Hay empatía entre los alumnos? ¿Qué experiencias positivas y negativas dejan en ellos para impactar en su educación? Esas fueron las cuestionantes ahí que nos surgieron. Muchísimas gracias, Dulce María. Realmente vamos abriendo, yo trataba de sintetizar, pero vamos abriendo y lo cual me da muchísimo gusto porque
buscar, generar interrogantes nos lleva a buscar otros horizontes, ¿no? Muchísimas gracias. Rápidamente, ¿alguien de este equipo quisiera participar? A ver, a mí me hizo mucho ruido cómo lo maneja Joaquín Lin, porque con todo esto y con las tecnologías y que se está fomentando mucho a través de las tecnologías, las relaciones superficiales y líquidas, como dice Dulce, nos cuestionábamos también cómo queda la formación de valores tradicionales, como la amistad, la confianza, el compromiso, la empatía que dice Dulce. Entonces, pues no sé, cuestionamos que todo esto vaya a aportar a esas relaciones más confiables a mediano y largo plazo. Entonces, pues hay mucho, ¿no? Que decir, como dice la doctora Conchita, y pues ahí habría que ver de qué manera podemos rescatar todo esto y que no se vaya perdiendo. Claro, muchísimas gracias, Angélica, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al equipo 2 para seguir avanzando, por favor. ¿Alguien, algún miembro del equipo 2? Sí, ¿Algún compañero, colega? Carmelo, por sí, favor. equipo. Sí, Sí, nosotros escogimos la narrativa 12. sí, Voy a proyectarla sí. para que se haga más fácil. Ay, Dios. Um, si gusta, el equipo me apoya a compartir, por favor. No, les voy a hablar. Nosotros seleccionamos la narrativa 12, en donde pues hay tres imágenes. Hay una imagen de la derecha donde un robot está mirando fijamente a una persona y en el centro está un foco. Hay una pirámide y hay varias herramientas al contorno de las personas. En la parte del centro se visualiza un médico con una paciente donde pues nosotros interpretamos a través de la imagen que se trata el avance científico médico que ha tenido la tecnología. Ujú. Y del lado izquierdo vemos a una persona que está manipulando sus dispositivos, perdón, sus dispositivos con el celular. Entonces, nosotros al momento de platicar, argumentar, lo transpolamos a la parte educativa y nosotros colocamos la importancia de que los maestros se mantengan actualizados en el mundo de la inteligencia artificial. Ujú. Y colocamos en la era tecnológica, en el ámbito educativo, niños, jóvenes, docentes han desarrollado capacidades o habilidades digitales, permeada en el uso de apps y de la inteligencia artificial. Se han convertido en una fuerza poderosa que impulsa el cambio de todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo trabajamos. La inteligencia artificial está transformando la sociedad a un ritmo acelerado. En este contexto, es crucial que los maestros se mantengan actualizados y capacitados en el uso de la inteligencia artificial para garantizar en una educación de calidad y relevante para las generaciones futuras. La capacitación docente en inteligencia artificial no solo beneficia a los estudiantes, sino también a los propios maestros, al estar actualizados en las últimas tendencias y herramientas de inteligencia artificial. Los educadores pueden mejorar su práctica pedagógica creando experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas. Además, la formación en inteligencia artificial les permite integrar de manera efectiva la tecnología en el aula, fomentando la alfabetización digital entre sus alumnos. Consideramos importante hoy en día hacer uso de esta inteligencia porque igual narrábamos
que al momento de hacer trabajos escolares, administrativos, nos apoyamos de estas herramientas. De hecho, hay aplicaciones para hacer mapas mentales, conceptuales, creador de texto, creador de voz, eh, a través de la imagen, un escrito, pasarlo a un Word. Entonces, algo que pues se veía muy lejos, ¿no? El transcribir, el ver, el visualizar. Entonces, es un apoyo y lo traspolamos a esta parte educativa. Ujú. Que, por supuesto, en otras ramas, pues ha evolucionado, como por ejemplo ahorita en la medicina, ¿no? O sea, el avance que, pues ya robots operando, ya robots escaneando. Ujú. Entonces, esa es nuestra opinión. No sé, ¿alguien más del equipo? Ay, bueno, yo no quisiera perder la oportunidad, pues, de agradecerle, doctora María Concepción, porque su presentación realmente me gustó muchísimo y bueno, yo quiero comentarle que el concepto que usted menciona de secuencias afectivas se me hace clave en la explicación, ¿verdad?, de cómo se da esta parte de la subjetivación. Creo que, bueno, ya en la diapositiva que veíamos sobre la inteligencia artificial, pues es muy clara esta parte, ¿no? De cómo se da la orientación de los consumos, de los afectos sobre todo, cómo se va dando como un perfeccionamiento, ahí pensaba yo como en esto del 1984 y bueno, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Y a Muy mí bien. también me gustaría comentar, doctora, si me permite, además de felicitarla por la presentación, la explicación, también se corre el riesgo con la tecnología de, pues, en el caso, por ejemplo, de la formación docente, sí es una herramienta muy útil, pero también puede correr el riesgo de que el estudiante, pues, evite, ¿no? Tener un desarrollo epistemológico, cognitivo, no sé cómo llamarlo, y que se centre más en el desarrollo en el desarrollo de textos nada más copiados, pegados de la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, creo que hay que tener mucho cuidado en hasta dónde es una herramienta de apoyo y al mismo tiempo, pues puede ser un enemigo, ¿no? Para el desarrollo de capacidades. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Amanda. Me acuerdo más por Amanda. Sí, muy bien, gracias. Bueno, vamos a pasar al equipo 4, por favor. De hecho, me gusta más Amanda que Claudia. Gracias. Sí, ¿verdad? Yo te conozco más por Amanda. Pero bueno, no puedo negar mi otro nombre. Gracias. Muy bien. El equipo 4, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en el equipo 4 estamos Débora, Mayra y una servidora Sandra, en donde, bueno, pues primero elegir cuáles iban a ser como estos conceptos, pues fue también todo un asunto. También elegir qué narrativas íbamos a usar también fue como un ejercicio de poder identificar bajo qué discurso pues íbamos a recuperar elementos. Uno de los textos que nos gustó mucho fue este de Teoría de las emociones en el campo educativo, lectura desde mujeres, y fue justamente ese como el eje articulador de por qué pensar desde las mujeres todo este asunto de las emociones, la afectividad, las subjetividades y cómo esto también se va entrelazando con estos elementos simbólicos, culturales y tecnológicos. Entonces, a partir de estos conceptos que fueron como nuestros conceptos clave, elegimos la narrativa número 5, en donde identificamos temas como inclusión, temas también como esta socialización y evidentemente pues las relaciones entre las personas. Y originalmente habíamos quedado que solamente íbamos a utilizar una narrativa, pero también nos llamó mucho la atención la narrativa número 8, dado que bueno, ahí un tanto visibiliza el papel de la mujer, también como un asunto político de reconocimiento y también pues posicionar esta parte del giro afectivo en la educación. De pronto decíamos, bueno, pero ¿cómo metemos este asunto de la tecnología
bueno, también entender a la tecnología como un insumo cultural, como como un elemento también simbólico, como un capital cultural objetivado y que, bueno, finalmente, pues permite la interacción con los y las demás. Entonces, bueno, a mí me tocó dar como esta parte introductoria y mis compañeras van a ir platicando un poquito más sobre cada una de las narrativas, así que cedo mi palabra a la compañera Débora. Sí, vamos a escucharlas con mucho cuidado. Les recuerdo que nos faltan 3 equipos. Vamos contra el tiempo, pero si nos pasamos 5 minutos se los agradecería. No es común, pero ha estado muy rico, muy rico todo el trabajo. ¿Sí? Sí, hola, bueno, buenas noches y buenas tardes. Voy a tratar de ser breve y porque, bueno, de alguna u otra manera, ¿no? Haciendo foco en un aspecto u otro, se han abordado muchísimos temas que también estuvimos trabajando en el grupo y también haciéndonos preguntas, que no vamos a redundar en eso, pero en función de lo que Sandra recién introdujo, por ahí, digamos, lo que quiero remarcar, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de lo simbólico, de lo cultural y lo que por ahí en la presentación de María Concepción Barrón estuvo presente en relación a esta presencia de la tecnología en lo que es, a ver, que acá se reúne en las imágenes, ¿no? Lo que son actividades compartidas, lo que es, digamos, un carácter interrelacional, ¿no? De la generación de vínculos y cómo está presente esa tecnología. Y por ahí la pregunta es, bueno, esta invisibilización que se hablaba sobre la brecha digital, solamente pensándola desde un acceso material y no quizás siendo foco en lo que es, digamos, lo simbólico, las apropiaciones simbólicas, de qué manera accedemos a los espacios que nos propone, digamos, la red, ¿no? Con qué capital cultural, es decir, de qué manera podemos apropiarnos, qué sentidos, qué significados podemos dar a aquella información, ¿no? Que está allí y por ahí esa cuestión de brecha digital se invisibiliza, sobre todo si que no abordamos específicamente la parte de juventudes, ¿no? Y también en plural, no hablar juventudes en plural en términos de no pensar en la unificación, así como tampoco, y esto va de mi parte que no lo por ahí no lo pusimos en común, ¿no? Así como no pensar en lo que serían los nativos digitales, porque bueno, es como acotar y no problematizar algo que está en este contexto muy problematizado, pero sí nos pareció como el reconocimiento, ¿no? En esto de las actividades compartidas, más allá de todo lo que se estuvo diciendo sobre cómo surgió la pandemia, cómo apareció, que no necesariamente se veía desde esa mediación tecnológica y afectiva, sino como un medio para, como tratar de reemplazar algún espacio, pero que de algún modo está presente en las instituciones desde el cuestionamiento, desde el rechazo, desde la aceptación, pero que requiere de pensar de qué manera si esta tecnología va a poder mediar comunicacionalmente, pedagógicamente, procesos que sean realmente ricos para nuestros estudiantes y para nosotros como docentes, para poder convertirnos en productores de material y no solamente en consumidores, como se decía. Así que bueno, en síntesis un poquito en relación a lo que aparece en la imagen sobre la tecnología, que no era el foco, pero sí vinculado con lo afectivo y relacional. Muchísimas gracias, Débora. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, al equipo 6, por favor. Faltó solamente platicar algo sobre la narrativa 8, Bien, muy bien. rapidísimo. Sí. Mayra, no sé si andas por acá. Sí, aquí ando. Buenas noches. Voy a ser muy breve, rapidísima nada más, ¿no? Y bueno, justo una de las cosas que que surgió en la discusión, bueno, no discusión, en la plática con las compañeras, era cómo las emociones se hacen política, ¿no? O sea, son importantes para crear políticas. Y mencionábamos políticas del cuidado, políticas de la crianza, de la minoría, ¿no? Y entonces, pues bueno, también como nada más ponerlo ahí al aire, porque finalmente sí, desde un género femenino, sí se crea y sí es muy fuerte esa conexión que tiene que ver con la parte de la subjetividad para que la parte de las emociones sean como un eje articulador o principal para crear políticas públicas. Muy interesante, muy necesario y además hay que trabajar mucho
en ello, ¿eh? Es lo que nos está faltando, estas regulaciones. Muchísimas gracias. Sí. El equipo 6, por favor. ¿Alguien está del equipo 6? ¿Algo pasó con el equipo 6? ¿Mayra? Yo soy del equipo 4. 4. No, entonces, bueno, el equipo 8, si aparece el 6, le damos la palabra. Estoy aquí, nada más que me salí, iba a compartir, se me salió Ah, bueno, muy bien. es que estoy en el teléfono. Ajá. Mi compañera y yo trabajamos, esta Rosadelia y yo, nada más que como estoy en el teléfono me cuesta un poquito más de trabajo compartir la pantalla. Hace Pero rato platícanos. Bueno, nosotros, tenemos tomamos la diapositiva número 9 y nosotros abarcamos sobre la seguridad, lo que nos decía que no somos nosotros, que no hay nada que regule, que somos seguros. Bueno, esto tiene tres, tres imágenes. A cada una le pusimos un nombre. Es la presentación de una realidad distinta, es la primera, cuando aparecen los bastones con las selfies, ya que los había compartido una compañera del equipo 5. Entonces, aquí nosotros vemos que se modifica la realidad del contexto, que permite a los individuos mostrar un acceso a lo inaccesible dentro de sus vidas, generan sentimientos positivos. Sin embargo, es lo que, bueno, son a las reflexiones que llegamos, sin embargo, su realidad son contradicciones de lo que viven y de lo que quieren vivir. Es lo que nosotros vimos que es una disociación de la realidad. Lo que tenemos, y no es exclusivo de los jóvenes, porque ahorita ya todos tenemos acceso a un dispositivo móvil, a la tecnología en sí. Como nos decía, cualquier aparato es tangible. Nosotros los usamos porque es tecnología. La mayor hora, ay, mi perro. La mayor tecnología, esta tecnología crea empoderamiento ante la sociedad, todos los que lo usan. Entonces nosotros vemos así como una selfie porque nos recordó que hubo hace unos años que todos los que tenían un bastón para tomar una foto tenían una cierta categoría diferente a la nuestra. O sea, a los que no teníamos. A mí nunca me llamó la atención, yo soy un poquito más retraída en ese sentido. Luego a la segunda imagen le pusimos la no regulación de las redes sociales. A cada una la fuimos titulando. Esta es que no existe una privacidad en las redes sociales. Se expone la vulnerabilidad de las personas al mostrar su vida privada, la cual ya es pública. Existe un riesgo de seguridad patrimonial, física y emocional. Es lo que pusimos porque tiene unos binoculares enormes, o sea, está viendo y observando en todo momento en que en el momento en que se están perdiendo. Aquí lo manejamos que hay gente o grupos organizados que están en la expectativa de buscar personas a las cuales afectar en el momento. Después tenemos el tercero que nos pareció que era el depredador, así le pusimos. Ajá, porque, sí, ¿mande? Continúa, por favor. Sí, buscan las víctimas en la web y presentan las carencias emotivas o emocionales que a partir del anonimato y abusan de su vulnerabilidad. Tenemos como conclusión a todas estas es al mostrar bueno, en las redes sociales se muestra una realidad ficticia dentro de las redes sociales. Las personas que se han vuelto adictas a ellas se ponen en una situación vulnerable. Existen personas o grupos que crean una falta de afectividad para ayudar a crear emociones positivas. La gente abusa generando sentimientos positivos
y enmiendan con carencias de efectividad en la realidad tangible. Esa fue la conclusión. Estábamos comentando con respecto a esta, yo tuve la mala fortuna, yo digo, de que en un bachillerato me encontré a un chico que hacía un grupo social, o una red social la tenía de sus novias, y estas las vendían, pues vendía sus fotos íntimas de las chicas. Entonces, por eso ahí nos recordó, a mí me recordó al depredador sexual, porque este chico las vendía, o sea, él ya era mayor de edad, las chicas eran menores, y por eso me recordó, y yo digo que las redes sociales son usadas muchas veces para extraer personas que tienen faltas de emotividad y que buscan la efectividad, como usted lo decía. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. No sé si mi compañera Rosebelia le gustaría comentar algo. Rápidamente, porque nos faltan 2 equipos y ya estamos en el tiempo, como les pedí un momentito más, unos minutos más, pero ha sido muy interesante, ¿sí? Sí, no, yo no agregaría más. Yo creo que lo que comentó la compañera fue muy completo de los comentarios. Muchas gracias, Rosebelia. El equipo 8, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Joel Montenegro de Nicaragua. Ah, Voy Joel, a ¿qué tal? compartir pantalla. Muy bien. ¿Podemos ver ahí? Sí. Sí, en el equipo número 8 está compuesto por Heidi, Katia, Anabel, Joel, quien le habla, y Sujail de México. Estuvimos haciendo una lectura de los textos que nos compartió en el Drive. Hicimos también una revisión rápida sobre las diferentes narrativas y concluimos pues de que hay varios elementos ahí que están relacionados con la simbología que cada uno representa y también cómo nos trastoca nuestras identidades. Y yo creo que hay una explicación ahí, que se relaciona en cómo visualizamos el acto educativo con la mediación de las tecnologías y el uso de las redes sociales. Encontramos varios puentes donde tenemos ideas en común en que afecta tanto la tecnología, las redes sociales y todos estos nuevos contextos. Entonces, ya hay varios elementos que los diferentes grupos han abordado. Solamente queremos compartir pues de que hay muchas complejidades relacionadas al uso de las tecnologías y también está vinculada directamente con los contextos, tanto de las instituciones educativas, los países, la misma composición y la misma reconfiguración histórica de los grupos va a tener una asociación y un efecto directo en el cambio afectivo, tanto de las personas, los docentes, las comunidades de aprendizaje. Y para no redundar más en lo que ya abordaron muy bien los demás equipos, solamente queremos compartir es que cómo la reflexión, cómo las tecnologías las vamos a utilizar para trascender hacia una gestión incluyente desde el currículo. Porque si bien las tecnologías nos acercan, pero también nos separan. Ya hemos visto ahí de que estamos individual, pero en red. Entonces hay muchos elementos ahí que tenemos que ver desde la óptica de la inclusión, de la apropiación y de la efectividad de la tecnología. Y haciendo un ejemplo claro es de que nosotros ahorita pues no somos simplemente observadores del uso de la tecnología, nosotros también somos protagonistas y lo vemos desde dentro, no solamente estamos viéndolo desde afuera. Entonces hay muchos desafíos ahí que nosotros tenemos que revisarlos, analizarlos para trascender por medio de prácticas en los diseños curriculares, en la evaluación. Y hablamos de transformar una educación para la vida, una educación para el bien común de los pueblos, porque nos preguntábamos en el equipo de dónde vienen las tecnologías, quiénes son los que dicen de que hay que utilizar las tecnologías en la educación, en la mediación pedagógica, qué riqueza generan las tecnologías para quiénes, de dónde. Entonces, de pronto reflexionábamos en una nueva tecnocolonización, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Te agradezco mucho, le agradezco mucho al equipo, ¿sí? Parece una riqueza así inmensa. Escuchemos al equipo 10, por favor, para que les pedí 5 minutos, los vamos a respetar estos 5 minutos de más, pero ha sido
muy interesante. El equipo 10, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a Buenas hacer lo noches. más rápido posible, así que voy a leer la narrativa que armamos con Adi, porque, bueno, Steffi hoy no pudo estar por problemas personales, y la titulamos Ser y no ser. Elegimos la narrativa 9, eh, que varios grupos ya la trabajaron, y dice así: Ser y no ser. Las personas intentan que los cuerpos hablen a partir de las fotos y videos publicados en diferentes aplicaciones, pero esto es una construcción que muchas veces no está en relación con lo que sucede y le sucede a los sujetos en su cotidiano, decidiendo qué ocultar y qué mostrar de su vida, armando una identidad virtual. Muestran lo que intentan ser en búsqueda de la aprobación de sus pares a través de las reacciones en ellas, en la necesidad de un me gusta, en la necesidad de gustar, dando una cierta imagen hacia otros y otras, construyendo una identidad particular en estos medios. Se socializa de manera distinta y construye vínculos y afectos mediados por estas tecnologías, donde las emociones están atravesadas por el celular y la computadora. Si bien se habla de una liberación de normas sexuales, estéticas y vinculares, las imágenes que se suben están hegemonizadas por una forma impuesta y dominante de ser. Y ahí nos hicimos algunas preguntas, que es cómo se entrelaza esto con la construcción de las identidades juveniles, cómo se gestionan sus imágenes y las relaciones en línea a partir de las apariencias que buscan mostrar en las pantallas, si tenemos momentos para reflexionar sobre ello con las juventudes y qué lugar tiene el mercado en la construcción de estas identidades. Lo más rápido posible. Muchas gracias. Haces un cierre, yo creo que importantísimo, ¿no? Ese es el cierre, de cómo se construyen las subjetividades, los afectos a partir de las tecnologías y las implicaciones políticas, económicas, sociales, ideológicas que tienen todo ello, ¿no? Te agradezco mucho, Florentina, te agradezco mucho. Bueno, no sé si la doctora Berta quisiera decir algo. Berta, ¿tienes apagado tu micrófono cerrado? Sí, no, el comentario va a ser muy breve. Ha sido una tarde muy fructífera, muy rica. Se generaron muchos contenidos. Creo que no nada más fuimos productores. Y qué bueno que la grabación se queda. Yo al menos la voy a volver a revisar porque aunque fui tomando nota, no me fue suficiente. Por ahí alguien en el chat comentó que la dinámica del trabajo que propusiste, Concepción, fue muy buena esta tarde. En sí el tema es amplio, es complejo, como dijo Conchita, y da para mucho. Pero si revisamos la videograbación, podríamos sistematizar las líneas de discusión, las categorías empleadas, los modos de abordaje. Los modos de abordaje de cada equipo y en su conjunto me parecieron muy, muy interesantes. Cada quien hizo su propia narrativa sobre las narrativas, ¿no? La forma, usando textos, en fin, muy rico, hay mucho que decir. Yo nada más ahí lo dejo. Nada más les recuerdo, en el chat ya se los adelanté. La próxima semana trabajaremos con los dos textos, no son muy amplios, que propone el doctor Alfredo Furlan. Él está muy interesado en que le hagan llegar una pregunta o un comentario sobre el tema. El tema que él va a abordar sigue con el tema de las emociones, de los sentimientos, de los afectos. Es decir, seguimos con el giro, pero se tocará en particular la temática que él y su equipo de investigación viene trabajando, que es el tema de la violencia, las violencias, sí, que es un ángulo que hoy se tocó, pero que se particularizará, digamos, en el debate del próximo martes. Si bien el profesor Furlan hace muchos años empezó esta línea del estudio de la violencia y las violencias en las escuelas, últimamente, y lo hemos trabajado en algunos semestres aquí, él ha trabajado también el tema de la convivencia
y cómo generar la convivencia en las escuelas, ¿no? Bueno, por ahí hay muchos videos donde hemos abordado estas dos, violencias y convivencia.